Para navegar sobre las escenas en Maya, vamos a tener que utilizar una mezcla entre la tecla Alt en el teclado y los diferentes botones en el mouse. Navegar en las escenas es diferente si lo hacemos sobre la vista de perspectiva, que recuerden que es la vista angular, o sobre las vistas ortográficas o las vistas de trabajo que son bidimensionales. Voy a iniciar con la vista de perspectiva, por lo tanto voy a maximizar la vista de perspectiva. Lo que tenemos aquí es una nueva escena. En este caso tenemos ahora una combinación de 3 fichas diferentes ubicadas sobre el espacio tridimensional. La escena, igual que la anterior, la pueden descargar ya sea de la descripción del video o de los materiales del curso. Para navegar sobre una vista de perspectiva tenemos 3 movimientos diferentes que podemos realizar. El primero se conoce como orbitar o hacer un tumble. Tumble se refiere a la forma en que pueden moverse las aeronaves, los aviones y los drones, que básicamente pueden, además de orbitar sobre diferentes objetos, pueden rotar sobre su mismo eje. Para orbitar o hacer un tumble, aquí en Maya lo que hacemos es mantener presionada la tecla Alt en el teclado y mantener presionado el botón izquierdo del mouse. Cuando hacemos eso, noten que tenemos un icono nuevo que nos está identificando que ya podríamos orbitar sobre la escena. Para orbitar lo único que hacemos es arrastrar el mouse. Cuando arrastramos el mouse, entonces estaremos orbitando sobre la escena particular. Y deben tener en cuenta que Maya no hace caso a la selección de los objetos que tengamos en la escena. Siempre que utilizamos la herramienta de orbitar, lo estaremos haciendo de acuerdo al punto medio de la vista en la cual estamos trabajando. El segundo movimiento se conoce como paneo usualmente, pero en realidad no es un paneo, refiriéndonos al movimiento de cámara de paneo. En este caso es más un slide o un desplazamiento de la cámara, ya sea sobre el eje vertical o sobre el eje horizontal. Utilizamos la tecla Alt nuevamente, presionada o sostenida, y en este caso en el mouse vamos a presionar o mantener sostenido el botón del centro del mouse o el scroll. Cuando tenemos los dos presionados vemos ese nuevo icono que, como ven, nos permite o nos muestra un desplazamiento que podríamos realizar ya sea sobre el eje vertical o sobre el eje horizontal. Si lo tratamos de homologar como lo hacen las cámaras normalmente, en este caso si desplazo la cámara sobre el eje X, tendríamos lo que llaman un camera track o camera track, que es el desplazamiento de la cámara de manera horizontal, y si en caso contrario intentamos desplazar o hacer un slide sobre el eje vertical, tendríamos lo que llamamos un camera pedestal o un movimiento de cámara pedestal. El tercer y último movimiento es el que nos permite acercarnos a un punto particular dentro de la escena y es lo que se conocería como un dolly si estuviéramos homologándolo con el movimiento de cámara. Para eso utilizamos nuevamente la tecla Alt en el teclado, mantenemos presionado, y en este caso mantenemos presionado o sostenido el clic derecho del mouse o botón derecho del mouse. Con eso tendremos este nuevo icono que, como ven, es una flecha que nos dice que podemos ir hacia adelante o hacia atrás, y es el movimiento que ejecutamos en el mouse. Desplazamos hacia adelante y tendremos un dolly back. Desplazamos hacia la parte inferior o hacia atrás en el mouse y tendremos un dolly in, de acuerdo a los movimientos de cámara. Es la forma en que nos acercamos. Noten que el punto de acercamiento, o el punto hacia el cual se refiere ese dolly in o dolly out, corresponde al punto medio de la escena que estamos viendo, que sería más o menos por acá. Entonces, sin importar dónde tengamos el mouse ubicado y hagamos el dolly, siempre se va a enfocar hacia ese punto o se va a acercar hacia ese punto. En este caso, noten que de igual manera con la herramienta de orbitar o tumble, Maya no tiene en cuenta la selección ya sea de uno o un grupo de objetos dentro de la escena, sino que la herramienta del dolly in o dolly out se va a realizar de acuerdo al punto medio de la vista. En este caso, más o menos sería por acá. Además de este dolly in o dolly out suave, como se conoce, también se tiene un movimiento particular que es utilizando el scroll, si tienen un mouse con scroll. Si utilizan el scroll, van a tener un dolly in y un dolly out, pero en este caso no va a ser suave, sino que va a ser por pasos. Nos vamos a acercar por pasos hacia adelante o por pasos hacia atrás
sobre ese punto medio. Como vemos, 3 movimientos diferentes de cámara que nos van a permitir navegar sobre la vista de perspectiva. Recuerden que la clave es la tecla Alt sobre el teclado y los 3 botones del mouse. Entonces Alt y botón izquierdo para orbitar, Alt y botón medio del mouse para desplazar la cámara y Alt y botón derecho del mouse para hacer un zoom suave. Si le sumamos el scroll, podríamos tener un dolly por pasos. Para el caso de las vistas ortográficas, recuerden que las vistas ortográficas son vistas bidimensionales. Voy a maximizar la vista del top. Podemos navegar de la siguiente manera. Al ser una vista bidimensional, que no tenemos distorsión angular, podríamos utilizar 2 movimientos de cámara. El primero corresponde al Alt y el botón del centro del mouse, y en este caso lo que tendríamos es un movimiento de desplazamiento sobre el espacio bidimensional, sobre el eje X y sobre el eje Y. Y el segundo sería el Alt y el botón derecho del mouse, que en este caso no sería un dolly como lo hacemos en la vista de perspectiva, sino que más correspondería a un zoom digital, ya que no tenemos esa distorsión angular. Si en estas vistas ortográficas, recuerden que son bidimensionales, intentamos utilizar el comando de orbitar, que sería Alt y el botón izquierdo del mouse, noten que tenemos un icono de negación que nos está diciendo no es posible orbitar, ya que esto es una vista bidimensional. Por lo tanto, dentro de las vistas ortográficas o bidimensionales, recuerden, tendremos 2 movimientos. El desplazamiento con la tecla Alt y el botón del medio, y el zoom digital con el Alt y el botón derecho del mouse. O en caso contrario, si tenemos un scroll, también podríamos hacer un zoom digital por pasos adelante o atrás. Navegar sobre las escenas va a ser una de las herramientas más importantes. Recuerden, entonces tendrán que enfocar algún punto particular que ustedes quieran manejar, simplemente utilizando las 3 herramientas que hemos visto, y así poder empezar a trabajar de mejor manera con los objetos sobre la escena.